Lucas 10:17. Jesús da gracia al Padre. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús le dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres estén escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solo: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Quería un comentario acerca de Sagradas Escrituras, este pasaje de la Sagrada Escritura. Es un texto, digamos, un poco complicado porque tiene muchas cosas para poder explicar y pues, digamos, poder profundizar y poder meditar de todas las cosas. Porque se está hablando aquí, primeramente dice que se está hablando de la naturaleza del Padre y de la de Jesús. Y está hablando también de un demonio. Está hablando de prácticamente dos personajes. Entonces es un poco complicada, como dice, para aquellas personas que no entienden mucho de las cosas de acá de la Sagrada Escritura. Y hay otra cosa donde dice también que se alegren, dice, digamos, no porque los demonios les obedecen, sino que prácticamente que sus nombres estén escritos en los cielos. Entonces esa es lo importante. Y la otra cosa importante donde dice también que esas cosas le dice el Padre, pues, que se las ha revelado a la gente sencilla. Entonces son cosas bastante, es un poco complicada por todo el texto que dice, porque para la salvación de nosotros, porque que dice que se alegren, dice, de que sus nombres no se alegran, dice, porque los espíritus los obedecen, sino que prácticamente que sus nombres estén escritos en los libros digamos, en el cielo, pues. Y prácticamente en el cielo está hablando, refiriéndose al Señor, prácticamente es nuestra conciencia. Porque cuando el Señor oye la oración de nosotros, esa oración sube hacia arriba. Entonces es ese sello que Dios ha puesto sobre nosotros cuando esa oración sube, y ese perdón prácticamente Dios nos lo regala. Pero cuando Dios nos regala y las acciones que nosotros hacemos no suben a Dios, prácticamente es como una marca que hay en la frente de nosotros, y esa marca que hay en nosotros es nuestro pecado, como dice San Juan Bosco, que un muchacho dice que tenía escrito en su frente el pecado el pecado que había cometido, pues. La marca, pues, de la bestia prácticamente es el pecado que nosotros cometemos y no los hemos arrepentido, y otra, pues Dios no los ha perdonado. Entonces esa es la marca que recibimos. Y cuando dice alégrense para que sus nombres estén escritos en los cielos, entonces hay otro también que tiene que ser, como dice, uno constante. Digamos, cuando tú aceptas lo que es la palabra de Dios, prácticamente tienen que ser constante hasta el final. No llegar, como dicen, hasta en mediación, como hay muchos que llegan hasta en mediación, como ver las dificultades y todas las cosas que pasan
de la situación y de la gente, incluso dentro de la iglesia ve las situaciones de la gente que comete, no, yo por qué voy a andar allí, esa mente, no, entonces se sale y lo que ha aprendido, de lo que ha aprendido, digamos, de las actitudes buenas, de las que ha aprendido, no agarra nada, digamos, no se queda con nada, digamos, expulsa todo lo que ha aprendido y agarra las cosas del mundo. Entonces, es una cosa un poco, digamos, confusa, porque si yo me salgo de la iglesia y aprendí lo bueno dentro de la iglesia, un poco sí conocía a Jesús dentro de la iglesia y yo me voy a salir de la iglesia. Entonces es una cosa bien complicada porque muchos dicen yo me salgo de la iglesia porque hay muchas cosas que están acá, entonces no conoce a Dios. Porque cuando conoce a Dios, las actitudes, cuando primeramente entra a la iglesia y conoce a Dios, esas actitudes no las vas a arrancar de tu corazón. Van a estar dentro de ti y eso no va a salir de ti. Pero cuando no conoces las cosas de Dios, porque prácticamente trae más de las cosas del mundo, vas a ver todos los errores que hay dentro de la iglesia. Pero eso no es deber, porque el Señor mismo dice, alégrense que sus nombres estén escritos en los libros, no dice en los libros, no que en los cielos, sino que prácticamente pues es como dice, como decir en los libros pues de la vida. Eso es lo que quiere decir. Y digamos el cielo prácticamente viene siendo nuestra conciencia, porque allí en nuestra conciencia prácticamente cuando esa conciencia está limpia, porque dice que el de corazón limpio, ese va a ver a Dios. Entonces es una relación estrecha que viene Dios en nosotros y esa conciencia la limpia y pone esa marca del sello de Dios dentro de nuestro corazón. Entonces esa marca está en nosotros. Y la marca de la bestia sabemos que son las concupiscencias, el pecado, la idolatría, la borrachera, todo eso es la marca de la bestia, todo eso pues es marca de hombre, digamos, son los creadores de ese tipo de contenido, digamos, del mal, porque el hombre es el contenido de lo malo, porque cuando nosotros nacemos prácticamente viene el bautismo y nuestros padres tienen que dar una educación a que no pequemos, a no manchar nuestra conciencia. Entonces, pero como si ese pecado está afuera, pues prácticamente uno se mete en tipo de pecado, pero la voluntad de Dios es que los críen, digamos, a unos hijos obedientes a la voluntad de Dios y a las cosas buenas. Y desgraciadamente hay muchos niños que no es así, porque muchas veces sus padres pues los guían a otro tipo de camino pues no adecuado y el día de mañana son unos grandes, digamos, narcos, terroristas, por las enseñanzas de sus padres. Entonces en esta confusión, creía también en esta confusión, como dicen las enseñanzas del Padre aquí, porque pueden saber que son dos personas. Piensan que es el Padre y el Hijo y piensan que son dos personas, entonces es una confusión y un espíritu. Entonces una confusión que hay aquí muchas veces que la gente no puede entender. Entonces tiene que tener mucho conocimiento acá, que supuestamente muchos que se enredan en todo este tipo de cosas, que supuestamente vino el Padre y se encarnó en alguien, y después viene el Hijo y se encarnó en alguien. No, prácticamente las Sagradas Escrituras son claras que supuestamente solo el Hijo el que se encarnó, era el Padre y el Verbo dice, y ese es el mismo, el Hijo es el Padre. Y entonces, y es el Espíritu, entonces ese mismo fue el que se encarnó en Jesús y ese es Dios. Entonces, y muchos se confunden de muchos tipos de cosas, de este tipo de acciones. Entonces, es lo que creo yo, porque el texto es bien complicado, entonces eso es lo que quería decir yo. Entonces, y muchos dicen aquí también en la parte de abajo, dice que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que están viendo y no lo vieron, oír lo que están oyendo y no lo vieron. Está bonito lo que dice el Señor en este tipo de pasajes afuera, porque sabemos que las Sagradas Escrituras quedaron para, digamos, una guía de nosotros para que nosotros podamos seguir y prácticamente quien nos dirige por este tipo de guía de las Sagradas Escrituras prácticamente porque está perdido, pues está perdido porque son las palabras de Jesús y son cosas que vienen transmitidas de nuestros antepasados, se puede decir, de las tradiciones, puede decir de las tradiciones de los apóstoles, se puede decir que son tradiciones de los apóstoles, es la Sagrada Escritura, entonces porque son cosas antiguas, prácticamente son tradiciones de los apóstoles. Entonces esa tradición de los apóstoles fue revelada por transmitir así mucha gente y esa ha llegado a nuestras manos. Entonces y de esas transmisiones también hay revelaciones y esas revelaciones están en otros libros guardados. Yo creo que como esas revelaciones, yo creo que una parte pues sí
cuando son revelaciones tuvieran que los libros estuvieran adecuados en cada sección, en cada quien que lo pueda leer. Entonces Dios revela cosas a la gente, entonces hay que poder entender de la situación que está pasando, porque muchos dicen de la Biblia. Entonces hay muchas personas que dicen que sí, las escrituras son fuentes de salvación, pero una de esas fuentes de salvación tiene que ser la revelación, digamos, una interpretación. Cuando tú vas a transmitir a la persona a la cosa de salvación, es una interpretación y una revelación. Entonces tienen que entender. Si cuando la palabra de Dios entre en nuestros corazones, como dice, no necesita que anden buscando otro libro ni nada, prácticamente la Biblia es una fuente de vida, y la Biblia no es de muerte, sino que es una fuente de vida, pero muchas veces las personas interpretan mal las cosas de las cosas de Dios. Eso es bueno para refutar y todo, pero lo que es el condimento de las cosas de Dios, digamos, ese espíritu que entra en ellos, no, ese espíritu no entra, sino que lo que les gusta es rebatir. Y eso sí está bien rebatir y que tenga, digamos, buena opinión de todo, pero el espíritu y las acciones que tienen es bien distinta. Eso no tiene nada que ver. Incluso hay personas que pueden rebatir prácticamente y decir los textos, pero ellos ¿cómo se llama? Como que enredan todas las cosas también, que no es así. Entonces es bien complicado. Y muchas veces, como dice uno, vaya, estaba leyendo un libro yo que el Señor no le daba una revelación a un hombre en la Sagrada Escritura. Entonces él volvía y leía otra parte y Dios le daba otra vez. Y otra ocasión, cuando volvió a leer ese texto, el Señor le dio una revelación acerca del texto que estaba leyendo. Entonces eso es lo importante, que Dios ya después te da unas revelaciones y, digamos, y no cansarse uno, pues, de seguir haciendo lo bueno, que el Señor poco a poco le va a dar a uno las revelaciones y las cosas que necesita. Y lo importante, que como dicen, lees un libro y Dios te da revelación en esos libros, que sabes que en la Biblia no lo vas a entender. Entonces son buenas, porque en tu vida sabes, como dice en el libro de San Juan Bosco, que yo lo leí. Dice que el pecado de un muchacho, dice que lo tenía en la frente. Entonces, pero yo ya tenía una idea de las revelaciones, porque Dios ya me lo había dado a través de unos tipos de señales cuál es la revelación. Entonces, pero ya cuando vi el texto en San Juan Bosco, ya sabía yo de lo que era realmente. Es como, digamos, verificar lo que Dios me había revelado de las cosas de la concupiscencia y toda la marca de la bestia. Entonces me fue bien leerlo, porque prácticamente de lo que me había dado, pues me había confirmado de las cosas. Entonces eso me ayudó bastante. Entonces, y tiene que ir uno poco a poco, pues, aprendiendo más de las cosas de Dios y transmitiéndose a la persona, para que la persona, pues, prácticamente se alejen de todo lo que es malo. Pero entonces esa y las otras enseñanzas, como dice, de las del demonio, como dicen, en las que practican la señal del demonio, pues no, como dicen muchos padres que desde niños los creían a los muchachos, pues, como demonio, como dice el Señor, que es el padre de todas las mentiras. Y esa enseñanza, pues, no hay que agarrarla, porque sabemos nosotros como padres, sabemos que Dios, y hay que agarrar como Dios, pues, como padre y ejemplo para seguir nosotros. Y prácticamente nuestros padres sí que hay que respetarlos, como dicen, porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y pues si amar a nuestros padres, sabemos que ellos nos dieron la vida y nos han criado, y pues les debemos respeto como quiera aquí en la tierra. Bueno, esto es todo, y le doy bendiciones para todos ustedes. Amén.